Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de diálogo. Somos parte del equipo de inteligencia artificial que apoya la labor del profesor Camilo Gálvez. Lo que vamos a compartir hoy es una síntesis, una profundización del aula número 2 de su curso internacional sobre San José, basándonos, como siempre, exclusivamente en su archivo personal de investigación. Así es. Hoy nos vamos a adentrar en el notable y, la verdad, casi explosivo desarrollo de la teología sobre San José dentro del magisterio de los papas. Nos enfocaremos en los siglos XIX y XX, un periodo que, con muchísima justicia, ha sido llamado la Era de San José. Y el núcleo de nuestra conversación va a girar en torno a una pregunta que me parece fundamental, sobre la naturaleza de este desarrollo. La pregunta es: ¿fue este florecimiento una profundización teológica, digamos, proactiva, guiada deliberadamente desde la cátedra de Pedro para iluminar de manera sistemática el rol de San José en el plan de la salvación? ¿O por el contrario, fue más bien una respuesta magisterial, a veces hasta urgente, a dos fuerzas externas? Por un lado, una devoción popular que crecía y crecía desde la base, y por otro, las profundas crisis sociales y eclesiales que, sacudieron a la Iglesia y al mundo en esa época. Mi postura va a ser que el magisterio pontificio no se limitó a seguir una corriente, sino que la creó. Voy a sostener que los papas desarrollaron proactivamente una teología josefina sistemática, coherente y sobre todo doctrinalmente fundamentada, viendo en José una pieza clave del misterio de la Encarnación. Y yo voy a plantear una perspectiva distinta, que el desarrollo, aunque teológicamente muy rico, fue en gran medida una reacción pastoral. Argumentaré que el magisterio actuó como un sabio canalizador, dando forma y doctrina a una piedad que ya le precedía, y respondiendo con la figura de José a los desafíos históricos del momento. Yo considero que el despertar josefino en el magisterio pontificio no es un accidente histórico para nada. Es una maduración teológica guiada. Es la culminación de una intuición que ya existía en la Iglesia, como lo demuestran teólogos como Isidoro de Isolano en el siglo XVI, quien ya hablaba de un futuro tiempo de José. Los papas, especialmente a partir de León XIII, no se limitan a validar una devoción que ya existe. Lo que hacen es excavar hasta sus cimientos doctrinales. La encíclica Quamquam Pluries es la prueba irrefutable de esto. Es un documento de altísimo rango magisterial que establece el principio nuclear de toda la teología josefina posterior. La excelsa dignidad de José no deriva de sus virtudes, sino de su vínculo conyugal con María y su paternidad sobre Jesús. Esto lo sitúa en el corazón mismo del misterio de la Encarnación. Es un desarrollo teológico profundo, de arriba hacia abajo, que luego, y solo luego, tiene aplicaciones pastorales. La doctrina, pues, precede y fundamenta la pastoral. Mi perspectiva es casi la opuesta. Yo veo que el magisterio, en este caso, actúa en respuesta a un impulso que viene de abajo, del corazón del pueblo, y de afuera, de las presiones del mundo. El material del curso nos recuerda que, durante siglos, la devoción a San José fue, mayormente privada. El cambio se acelera en el siglo XIX no por una iniciativa papal, sino por peticiones concretas. Pensemos en el Concilio Vaticano I. 153 obispos y 43 superiores religiosos, o sea, una voz masiva de la Iglesia, solicitan formalmente que se eleve el culto a San José. La proclamación de Pío IX como patrono de la Iglesia Universal en 1870 es una respuesta directa, casi te diría obligada, a este clamor eclesial. El mismo León XIII reconoce en la Quamquam Pluries que la devoción popular no está dormida, antes bien va corriendo pujante el camino ya trazado. O sea, el magisterio, más que trazar un camino nuevo, pavimenta uno que el pueblo ya estaba recorriendo. Y si miramos a Pío XII y la fiesta de San José Obrero, la reacción es todavía más evidente. Es una respuesta pastoral directa al desafío del comunismo. Entiendo el punto sobre las peticiones en el Vaticano I, pero no lo veo como el motor principal, sino como una confirmación de un proceso que Pío IX ya había iniciado. No podemos olvidar que mucho antes del concilio, en 1847, él ya había extendido a toda la Iglesia la fiesta y el rito del patrocinio de San José. Y en 1854 lo señaló como la más segura esperanza de la Iglesia después de la Santísima Virgen. Estas son acciones teológicas, no meras concesiones. Por tanto, la proclamación de 1870 a través del decreto Quemat Modum Deus no es una reacción a la presión, sino la culminación de una convicción teológica personal, ya madura, que encontró en el concilio el esterario perfecto para su anuncio.
Sí, pero el contexto es ineludible. Es un argumento sólido, pero ignora un punto clave: el momento y el lugar. ¿Por qué Pío IX esperó hasta un concilio ecuménico para hacer una proclamación que, según tu argumento, era una convicción personal ya madurada por más de 20 años? ¿No demuestra ese gesto que estaba, de hecho, respondiendo al sentir de los obispos? ¿Aprovechó esa asamblea, aunque fuera interrumpida, para hacer el anuncio? Es un acto que responde a un sentir eclesial ya formalizado. La autoridad pontificia valida y eleva un sentir que ya era universal, no surge en el vacío de un despacho papal, sino en medio de una de las crisis más grandes del papado moderno: la pérdida de los estados pontificios. Fue un acto pastoral de unidad en un momento de fragmentación. Mencionas el clamor popular, pero ese clamor no explica la profundidad teológica que vemos en documentos como la Quamquam Pluris, de León XIII. Ese documento no es un simple eco de la piedad del pueblo, es un tratado doctrinal. Y es clave entender que es una encíclica, es decir, un documento del más alto magisterio. En ella, León XIII establece el principio fundamental que mencioné antes: la dignidad de José se deriva de su matrimonio con María. Dice explícitamente que como el matrimonio es el máximo consorcio y amistad, de él se sigue naturalmente la comunicación de bienes, por lo que José se acercó más que ningún otro a la dignidad de María. Esta es la raíz teológica. De esta conexión con la encarnación fluye todo lo demás. La teología precede y fundamenta la aplicación pastoral. Con todo respeto, no comparto esa interpretación que aísla la teología del propósito del documento. No niego su rigor doctrinal, para nada, pero su intención pastoral es explícita y urgente desde el primer párrafo. León XIII no está escribiendo, digamos, una disertación académica. Describe su tiempo como poco menos deplorables para la religión cristiana que los peores días. Habla de una implacable guerra contra el soberano pontífice. El enfoque en José como modelo para obreros y padres es una respuesta directa a la cuestión social, a las promesas falaces de los hombres sediciosos, o sea, los socialistas y anarquistas. La teología, por más profunda que sea, está claramente al servicio de una necesidad social y pastoral que no podía esperar. Es una teología en contexto de batalla. Y esa línea doctrinal, nacida en Quamquam Pluris, continúa de forma coherente, orgánica, en el siglo XX. Benedicto XV, Pío XI, Pío XII, todos construyen sobre esos cimientos, pero el punto de inflexión que prueba mi argumento es la decisión de Juan XXIII, la inclusión del nombre de San José en el canon romano de la misa, es decir, en el corazón mismo de la plegaria eucarística. Eso no es una adaptación a una crisis, es el reconocimiento litúrgico máximo, la cúspide de un desarrollo teológico que venía madurando por un siglo. Es la conclusión lógica de un proceso doctrinal. Se le coloca junto a la Virgen María en el centro del misterio. Eso es doctrina pura, doctrina hecha oración. Pero yo sigo viendo una serie de aplicaciones pastorales a crisis siempre nuevas. Cada papa parece tomar la figura de José y aplicarla a la necesidad más apremiante de su pontificado. Explícitamente como el patrono, poderoso amparo en la defensa contra los esfuerzos del ateísmo mundial. Es un escudo contra el comunismo. Pío XII, como ya dije, instituye la fiesta de San José Obrero el 1 de mayo, una acción pastoral de una claridad meridiana. Busca dar un sentido cristiano al Día de los Trabajadores, una fecha que el comunismo intentaba capitalizar. Y el mismo Juan XXIII que citas lo invoca como protector del Concilio Vaticano II, un concilio convocado precisamente para responder a la crisis de la relación entre la Iglesia y el mundo moderno. Es una teología viva, sí, pero viva porque responde a la historia, exacto, y aquí mi argumento se fortalece. La exhortación apostólica Redemptoris Custos de Juan Pablo II en 1989 demuestra mi punto de forma, creo, definitiva. Este documento es la gran síntesis teológica. A diferencia de las intervenciones anteriores,
no responde a una crisis puntual y evidente de ese año. En cambio, eleva la comprensión de José a un nivel puramente soteriológico, o sea, relacionado con la historia de la salvación. Lo llama ministro de la salvación, custodio del Redentor, se adentra en su vida interior, en su silencio. Esto demuestra que el magisterio, después de un siglo, finalmente trascendió las respuestas coyunturales para llegar a una comprensión integral y puramente teológica de la misión de José, completando así el edificio doctrinal que León XIII había comenzado. Coincido en que es una síntesis magnífica, pero una que, en mi opinión, reafirma que el rol de José se comprende siempre en el servicio al misterio de Cristo y a las necesidades de la Iglesia. Reafirma que el matrimonio es el fundamento jurídico de su paternidad, un punto clave para una época de crisis familiar. Es la culminación, sí, pero de un camino que siempre estuvo ligado a las necesidades del mundo. Redemptoris Custodios se publica en un momento en que la secularización y la crisis de la figura paterna son ya muy profundas. Al presentar a José como custodio del misterio, la exhortación ofrece el modelo pastoral definitivo para el hombre y la familia en una era de desorientación. La síntesis no abandona la dimensión pastoral, al contrario, la eleva y la hace universal para la crisis de la modernidad tardía. Confirma la naturaleza responsiva de todo el desarrollo anterior. Al final de nuestra conversación, me reafirmo en mi convicción de que el magisterio pontificio no se limitó a reaccionar, sino que construyó activamente un sólido y coherente edificio teológico. Partiendo del fundamento doctrinal de su matrimonio con María, los papas han desvelado de manera progresiva su rol esencial en la economía de la salvación, ofreciendo a la Iglesia un faro doctrinal cuya luz, a su vez, ilumina las realidades temporales. Esta aproximación demuestra que el papado actúa como un motor doctrinal. Yo sigo convencida de que la inmensa fuerza de este desarrollo radica precisamente en su profunda conexión con la vida y la historia del pueblo de Dios. El magisterio, al escuchar el sentir de los fieles y responder con audacia pastoral a las crisis del mundo, supo ver en el humilde carpintero de Nazaret al protector poderoso y al modelo necesario para cada época. Esto muestra a un magisterio que camina con su pueblo, que escucha y responde, haciendo de la teología una herramienta viva. Sin duda, la discusión sobre si el impulso fue principalmente teológico-deductivo desde arriba o pastoral-inductivo desde la base, revela la riqueza y la complejidad de cómo la Iglesia, guiada por el Espíritu, profundiza en los misterios de la fe. No son necesariamente excluyentes, pero el énfasis cambia nuestra comprensión de cómo actúa el magisterio. Exactamente. Y hay mucho más para explorar y matizar en el material de investigación del profesor Gálvez sobre este tema tan fascinante. La interacción entre doctrina y vida es, al final, el corazón de todo esto. Para seguir profundizando en este y otros temas, les invitamos a seguir las redes sociales de Teología con el Profe Camilo. Allí el profesor Gálvez comparte generosamente sus cursos y talleres para la formación en la fe. Y queremos agradecer de corazón a todos los que con sus donaciones hacen posible esta cruzada de apostolado y formación tan necesaria en estos tiempos. Su apoyo nos permite continuar esta labor. Hasta nuestro próximo encuentro.